Queridos hermanos, la palabra de Dios en este jueves después de ceniza nos introduce cada vez más en este santo tiempo de Cuaresma. La primera de las lecturas que hemos escuchado del libro del Deuteronomio nos sitúa en la libertad de elegir. Dios nos señala el camino del bien. Nosotros, los humanos, desde Adán y Eva hasta el final de la historia, elegimos muchas veces el camino del bien y ahí ejercemos verdaderamente la libertad, pero también elegimos el camino del mal, por el cual nos traemos nuestra propia ruina. Pero es una elección libre, de una libertad herida por el pecado. Y le dice Dios a su pueblo y nos dice hoy a nosotros: pongo delante la vida y la muerte, elige. Si eliges el camino de la vida, te irá bien. Y si por circunstancias, debilidad, por engaño del demonio o por incitación de los demás, eliges el camino de la muerte, del egoísmo, del pecado, tú mismo sufrirás las consecuencias. Sabemos que en el plan de Dios, Jesucristo, por su redención, ha venido para sacarnos de las tinieblas de la muerte y llevarnos al reino de la luz y al camino del bien. Pero eso ya es un arreglo que Dios hace con su misericordia. Pero este planteamiento continuo, tú elige, y si eliges el bien, eso te llevará consigo sacrificios, te llevará consigo renuncias, llevará consigo que eliges y tienes que dejar. Si eliges el bien, tú mismo serás el beneficiado de esa elección. Y si eliges el mal, tú mismo serás el perjudicado de esa elección. Comienzo de la Cuaresma, la palabra de Dios nos quiere situar en la verdad de nuestra vida, porque elegimos el mal y encima le echamos la culpa a Dios. Es el colmo. Somos así, de ruines y mezquinos. Elegimos el mal, elegimos nuestro egoísmo, nuestro capricho, hacer lo que nos da la gana, y claro, nos va mal. Y le decimos, pero Dios mío, pero Dios no tiene la culpa. Cuando tú eliges el mal, las consecuencias que vienen de tu mala elección. Y cuando eliges el bien, pues las consecuencias positivas vienen de tu buena elección. La vida, además, nos plantea continuamente esta alternativa. O eliges el bien y vas por el camino de los mandamientos de Dios, o eliges el mal y te apartas de Dios cada vez más. Comienzo de la Cuaresma, invitación de Dios. Date cuenta de por dónde vas. Creo que cada uno, a poco que reflexione, puede darse cuenta, ¿y mis pasos por dónde van? Seguro que hay muchas cosas buenas, pero debo estar atento porque todo lo que hago mal hay que arreglarlo, antes o después. Y por eso, con toda humildad, acudimos a Dios. Dios mío, ven en mi auxilio. Ayúdame porque aunque no quiero el mal, lo hago y me aparto de tus mandamientos. Repito, Jesucristo en su redención viene precisamente a salvarnos de esta insensatez con la que elegimos el mal,
con tanta frecuencia. Y viene a salvarnos porque nos perdona, nos ofrece su gracia y nos recompone cuando hemos deshecho o roto el plan de Dios en nuestra vida. Por eso, desde el comienzo de la Cuaresma, acudamos a la misericordia de Dios y pidamos su gracia abundante para seguir el camino del bien. Lo hemos pedido en la oración colecta, que tu gracia preceda, acompañe y termine todas nuestras obras. Porque si Dios está de nuestra parte, podremos ir cumpliendo el camino del bien, los mandamientos en los que vendrá la prosperidad en nuestra vida y, en definitiva, el cielo, que es la máxima prosperidad a la que Dios nos convoca y nos llama. En el Salmo responsorial, es el Salmo primero. Hay quienes dicen que este Salmo primero los resume a todos, a los 150 salmos. ¿Y qué consiste en ese dilema? Canta dichoso el hombre que confía en el Señor, que no se fía de sí mismo, sino que tiene su gozo en la ley de Dios y medita la ley de Dios día y noche. Y más adelante, maldito el hombre que confía en sí mismo. El primero, el que confía en Dios, será como un árbol plantado al borde de la acequia, que da fruto en su sazón. No se marchitan sus hojas, tiene humedad y por tanto continuamente está fecundo. El que confía en Dios. Por el contrario, el que no confía en Dios sino en sí mismo, se sienta con los impíos, trama el mal, se contenta viendo que a los demás también les pasa lo mismo y mal de muchos, consuelo de tontos. Porque tenemos eso, que yendo por el camino del mal, digo, pues si al otro le pasa lo mismo y me consuelo y no me corrijo. No así los impíos, no así. Serán como paja que arrebata el viento. Es un ejemplo de la vida agrícola. Cuando hay viento, ni siquiera queda paja en la era, como paja que arrebata el viento y que se pierde y que no puede aprovecharse. Dichoso el que confía en el Señor. Y por el contrario, maldito quien no confía en Dios sino solo en sí mismo. Es lo mismo que hemos escuchado en la primera lectura, pero dicho en clave del Salmo, en clave de oración, porque como sabéis el libro de los Salmos es el libro de oración del pueblo de Dios, del Antiguo Testamento y del Nuevo. La oración de la Iglesia está toda ella hecha de salmos y Jesucristo ha rezado con los salmos. Los salmos son la oración de Jesucristo en su Iglesia. Y en el Evangelio, Jesús anuncia por primera vez su pasión y su muerte. Hay una primera parte del Evangelio en la que Jesús atrae a las multitudes, porque todos son curaciones, multiplicación de los panes y los peces, calma la tempestad, habla muy bien y se van con él. Diríamos que Jesucristo en esa primera parte de su ministerio público atraía y barría, se iban las multitudes con él. Una tarde no tenían que comer y Jesús multiplicó los panes y los peces que un muchacho llevaba consigo, diríamos un bocadillo, y dio de comer a 5.000, porque había mucha gente que se agolpaba, que lo seguía, que quería escuchar su voz, que le gustaba asistir a los milagros. Es la primera parte
del ministerio público de Jesucristo. Pero llegó un momento en que Jesucristo se puso a hablar en otra clave, introdujo a sus apóstoles y a sus discípulos en otro lenguaje y en otra realidad. El Hijo del Hombre va hacia Jerusalén y allí será entregado en manos de los pecadores, de los fariseos, de los saduceos, y lo crucificarán y morirá y al tercer día resucitará. Esto Jesús lo fue anunciando por 3 veces a lo largo del Evangelio. Esta es la primera. Y hemos escuchado el Evangelio de San Lucas, pero el Evangelio de San Mateo, Pedro interviene diciendo: pero que no se te ocurran esos pensamientos tóxicos. Déjate de hablar de que vamos a la muerte, a la cruz. Piensa otra cosa. Vayamos por otro camino. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. No hay ninguna palabra tan dura y tan fuerte en todo el Evangelio que Jesús le llame a Pedro, al que ha constituido primero de los apóstoles, le llame Satanás, porque me está sugiriendo lo que el demonio sugiere continuamente, que eludamos la cruz, que vayamos por el camino de la comodidad, que vayamos por nuestros propios planes y proyectos y dejemos el plan de Dios. Apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. Y en el Evangelio de San Juan, que transmite este mismo momento, la gente empezó a irse, a dejar a Jesús. Ya no les gustaba lo que Jesús proponía, hasta el punto que Jesús les dijo a los apóstoles: ¿también vosotros queréis marcharos? Y resulta que Pedro responde ahí acertadamente: ¿dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos que tú eres el Santo de Dios. Es decir, cuando Jesucristo cambia de tono, se queda solo. ¿Nos pasa a nosotros eso? Mientras las cosas nos van bien, somos amigos de Jesucristo. Pero si las cosas se tuercen, ¿ahí qué le dejamos? Y nos vamos a lo nuestro. O cuando en el camino de seguir a Jesucristo hay dificultades, contratiempos que hay que asumir, pues los eludimos, nos escapamos, etc. Y viene la enseñanza de Jesús propia de este día, de este Evangelio que hemos escuchado. Si alguno quiere ser discípulo mío, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y se venga conmigo. 3 aspectos. No se trata solo de seguir a Jesús. Se trata de seguir a Jesús por el camino por el que Él ha ido. Es camino a la cruz, donde va a expresar su amor hasta el extremo. Y ahí, pasando por el sepulcro, llegará a la resurrección, al éxito, a la gloria. Pero a nosotros nos gustaría llegar a la gloria sin pasar por la cruz. Y eso no es ser cristiano, porque el camino de seguir a Jesús acaba de decírnoslo Él. Si alguno quiere ser discípulo mío, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y se venga conmigo. Es un programa exigente. Jesús no nos engaña. Otra cosa es que no nos guste. Pero la propuesta que Jesús hace es muy clara. Y termina el Evangelio. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Si pierde su vida,
Si se pierde él, ¿para qué le valen el éxito de los negocios, o el éxito en su familia, o el éxito en la sociedad en la que viva? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Y en otro lugar dirá, porque el que da su vida y la entrega y la pierde, la encuentra. Pero el que se guarda la vida porque le cuesta darla, ese la perderá para siempre. El que la da, la encuentra. Y el que la guarda, la perderá. En esa perspectiva de eternidad a la que Jesucristo nos invita. Pues, queridos hermanos, empezamos la Cuaresma y concretemos en nuestra vida en qué puntos de mi vida yo tengo que corregirme, en qué aspectos yo tengo que ajustar el rumbo, porque si no voy por buen rumbo, cuanto más avance, peor. Esos satélites que se envían desde la Tierra en cohete, pues a la Luna o a Marte o a donde sea, al objetivo que sea, los que están en tierra están continuamente controlando el rumbo, porque si el rumbo se desvía, aunque sea muy poquito, y no se corrige, ese cohete, ese satélite que se ha mandado, no llega a su fin, se pierde. Pues eso hay que hacer al comienzo de la Cuaresma, ajustar el rumbo. ¿Tu vida va por buen camino? El camino son los mandamientos de Dios. ¿O va por camino de capricho, de gusto y de hacer lo que te parezca? Pues Jesús hoy viene y nos advierte seriamente. Si alguno quiere ser discípulo mío, que se niegue a sí mismo, niegue sus gustos, sus caprichos, sus planes que no van por buen camino. Cargue con su cruz, cada uno tenemos nuestra cruz. No hay nadie que esté libre de cruz, de contrariedades, de dificultades, por muchos éxitos que tengas en la vida, que cargue con su cruz y se venga conmigo. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, si pierde su vida? Vamos a pedirle hoy a Jesucristo, al Señor del sepulcro, que nos ha enseñado el camino de la vida, el camino del bien, el camino por el que vamos a triunfar. Que el Señor nos conceda luz para conocer los pasos de ese camino del bien y nos haga entender que es una necedad ir por el camino del mal, que solo nos trae ruina para nosotros y para los que nos rodean. Ese es el pecado. Y por eso necesitamos de la salvación que Jesucristo ha venido a traernos. Porque nosotros por nosotros mismos estaríamos perdidos. No tendríamos solución. Necesitamos la salvación que ha venido a traer Jesucristo. Y queremos caminar por la senda que Jesucristo ha marcado, que es la que conduce a la vida eterna. Señor Jesucristo, que reposas en el sepulcro, después de habernos enseñado el camino de la vida, danos tu gracia para que sepamos ir por donde tú quieres que vayamos, para que sepamos afrontar las cruces y las dificultades que la vida nos presente, para que sepamos superar nuestro gusto, capricho o caminos que nos llevan a la perdición. Señor Jesús, sálvanos. Que así sea.